Vamos a empezar la clase. Activen sus cámaras antes de iniciar. Muy bien. Correcto. Recuerden proyectarse a ustedes, no a la pared, no al techo, no a la cama, no al armario, sino a ustedes. Muy bien. Sacarán también, porfa, el cuaderno, esferos, y si es que tienen el libro de química, también pueden sacarlo. Asimismo, también un resaltador para empezar a trabajar desde este libro, para que puedan resaltar, puedan escribir, si es que fuera necesario. Perfecto, vaya. Roger, muy bien. Proyectarse ahí. Espero que todos en este momento estén sentados en un escritorio o en una mesa que puedan recibir la clase como debería ser. Veamos. Y se van a ubicar en la página. Desde la página 84 es en donde estamos trabajando ahora con el tema de carbohidratos. ¿Sí? Así que ahí vayan más o menos siguiendo el ritmo para que vayan subrayando o a su vez ya vayan escribiendo, pasando materia en el cuaderno. Así que empiezo a compartir. Recuerden que la asistencia va a ser unos 5 o 10 minutos antes de que se acabe la hora clase. Así que por favor estar pendientes. No desactiven sus cámaras para poder continuar. Listo, empezamos. La presentación yo les voy a facilitar. Sin embargo, si tal vez existe la posibilidad de que yo esté mencionando algo que no esté aquí, pueden hacerlo. Que se va a dar el caso, sí, tienen que ir copiando lo que no está en la presentación para que tengan todos los apuntes necesarios y no se vayan a perder en el examen o en la prueba. Bien. Así que empezamos. Listo. En cuanto a los carbohidratos, nosotros vamos a revisar unos contenidos que son los monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos. ¿Por qué es importante o cuál es el objetivo de estudiar estos carbohidratos? Es sencillo. Es que nosotros, todos los seres humanos, los seres vivos, las plantas, los animales y obviamente nuestro cuerpo, nuestra raza, es decir, la raza humana, necesita de carbohidratos para poder cumplir todas las funciones en las que nosotros vayamos a trabajar. Por ejemplo, para alzar una mano necesitamos energía y para ello necesitamos carbohidratos. Para movilizar nuestro cuerpo, es decir, las articulaciones, necesitamos carbohidratos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Veamos. Entonces,
veamos unas características. Chicos, regálenme un minutito, por favor. A ver, ¿qué te llegó? Eso. Entrar a la reunión. ¿Tienes el ID? El ID. Audífonos también. ¿Qué cosa? Los audífonos. Para escuchar. Ahí nomás. Oye, afuera, pero se va. No está aquí. ¿Y dónde te vas a conectar? ¿Dónde te llegó? No sé, yo estaba viendo YouTube. Y ahí me llegó. No te llegó nada. Entonces, ¿qué pasó? No sé. No hay nada, ni en tercero. Mira, espérate. No, otra, esa. Mira. Pero este es de YouTube. No es para la clase. No sé cuál sería. Listo. Gracias, chicos. Bien, entonces continuamos con la clase. Las características son biomoléculas, eso es de los carbohidratos. Son biomoléculas más abundantes sobre la Tierra, es decir, porque en los animales, en las plantas, en absolutamente todos los organismos vivos tienen carbohidratos. ¿Sí? Tienen estas biomoléculas. ¿Y qué quiere decir con biomoléculas? Significa que estas moléculas dan vida. Por consiguiente, sin estas moléculas nosotros no podríamos existir, los animales no podrían hacerlo, las plantas no podrían cumplir sus funciones, así que por ende se lo considera como biomoléculas. También tenemos que los carbohidratos son o tienen varias funciones en los seres vivos. Ya vamos a ir estudiando a qué hace referencia cuando dice que tiene varias funciones. Y por ello aquí una introducción que por lo que está la imagen del esqueleto, lo que les mencionaba previamente, es de las articulaciones de lo que trabajan los carbohidratos, que ayudan a lubricar las uniones esqueléticas, ¿sí? Es por ello que son importantes también. Y obviamente también son fuente de energía para la mayoría de organismos vivos, excepto los no fotosintéticos, ¿sí? Listo. Y aquí en este momento yo cambié la diapositiva y tenemos la clasificación de los carbohidratos. Es decir, tenemos los simples y complejos. En los simples, miremos acá, encontramos a los monosacáridos. ¿Qué significa esto? Los monosacáridos son, mono significa uno y sacáridos azúcar. Por ende, vamos a encontrar un juego de un compuesto o de una estructura de azúcar, solo una. Entonces, a su vez, los monosacáridos se clasifican dependiendo dos factores. Según el grupo funcional, es decir, cetosas y aldosas, y también dependiendo el número de carbonos. Lo tenemos acá. Así que, por ejemplo, podemos tener en cuenta que, tomando en cuenta el número de carbonos, si tuviera 3 carbonos, serían triosas. Si hubiera 4 carbonos, serían tetrosas. Si hubiera 5 carbonos, hubiera pentosas. Si hubiera 6 carbonos, serían hexosas. Y así sucesivamente, dependiendo el número de carbonos que pueda presentar el monosacárido. Ahora, en cuanto a los carbohidratos complejos, pues tenemos o encontramos o forman parte los disacáridos y los polisacáridos, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a ir revisando, estudiando de cómo funciona o cómo trabajan cada uno de estos carbohidratos. Empezamos con los monosacáridos. Veamos, ¿a quiénes encontramos? A la glucosa es un ejemplo de un monosacárido, que también es conocida como dextrosa. Veámoslo aquí, miremos. ¿Y qué significa? Es una hexosa y es el más importante para el metabolismo humano, porque sin esto nuestro cuerpo no puede cumplir todas las funciones necesarias. También es importante
o indispensable y trabaja como fuente de energía para plantas y animales. Aquí, por ejemplo, ustedes, cuando han de haber ido a un lugar alto, es decir, a un volcán, al Cotopaxi o al Ruco Pichincha, que es lo más próximo, lo más cercano a ustedes, que queda en Quito, o el Antisana, o cualquier volcán que existe en el Ecuador. ¿Qué es lo que les suelen pedir siempre? Aparte de comida, aparte de ropa abrigada y aparte de los instrumentos para poder escalar y las caminatas. ¿Qué creen que deberían llevar ustedes? Sí, hay que llevar carbohidratos y monosacáridos, pero ¿cuáles son esos? ¿Cuál es de ese monosacárido el que deberíamos nosotros llevar? No, si bien es cierto, es importante, sí, porque nos ayuda con una fuente de energía, pero haciendo referencia a la glucosa. ¿Cuál creen? Chocolate, muy bien. Otro producto. Kenneth, genial, Alexis. Todo lo que tenga que ver con dulces, porque los dulces tienen glucosa, tienen azúcares. Entonces, ¿qué significa? Ustedes han de haber observado que suelen personas desmayarse en estos senderos, suelen sentir dolor de cabeza, suelen vomitar, porque se les baja el nivel de azúcar. Entonces, es por ello que es indispensable llevar dulces. Pueden ser caramelos, pueden ser, incluso la Coca-Cola puede servir porque es alto en azúcar. Sin embargo, no es muy recomendable por salud. Pero lo que sí se les suele pedir y los alpinistas siempre llevan es panela. Así que ustedes también próximamente cuando vayan a realizar alguna expedición a algún volcán o algún lugar que saben que es elevado o montañoso, lleven panela, lleven dulces, el caramelo de leche miel. Eso es muy importante porque les ayuda a compensar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, porfa. Porque si no, pues se van a desmayar, van a vomitar y les va a doler la cabeza y se van a arrepentir en su vida. Luego encontramos a la fructuosa. Aquí su nombre lo indica, una característica principal que se les encuentra en las frutas. Por ello, el nombre de este monosacárido, fructuosa, de fruta, ¿sí? Y son importantes en el aparato reproductor masculino. ¿Por qué son importantes? Debido a que en la vesícula seminal, esta se sintetiza, es decir, se crea. ¿Y por qué es importante? Porque el espermatozoide utiliza esta fructuosa como fuente de energía. ¿Y cómo capta el espermatozoide esta energía que viene de la fructuosa? A través de una estructura que se conoce como mitocondrias. Con ustedes ya recibimos la clase de biología. Entonces ahí estudiamos la estructura del aparato, no del aparato, sino de la estructura del espermatozoide. Entonces ahí yo les había mostrado unas estructuras que se les conoce como mitocondrias. Y gracias a estas mitocondrias es que el espermatozoide puede movilizarse y tiene la energía suficiente para poder llegar al óvulo. Entonces es por ello que la fructuosa es muy importante en el organismo masculino, por ese detalle que brinda energía al espermatozoide para poder cumplir todas sus funciones. Luego tenemos a la galactosa, y aquí viene también un nombre muy parecido que es de lácteos, ¿sí? Por eso es que es galactosa. Es por ello que se le conocen estos productos lácteos de esta forma. Y en el cuerpo de la mujer es importante. Pero ¿cuándo es importante? En el momento que la mujer esté
embarazada y cuando esté en la etapa de maternidad. Significa que esta galactosa estará trabajando como una hormona y su objetivo es estimular la producción de leche. ¿En dónde? En las glándulas mamarias. ¿Sí? Es por ello que es importante también este monosacárido. Ahora bien, veamos algunas diferencias de cómo identificar una aldosa. Veamos acá, regresemos a este cuadro y veamos. Recuerdan que los carbohidratos se clasificaban en simples y ahí encontrábamos a los monosacáridos y los monosacáridos se clasificaban según su grupo funcional en cetosas y aldosas. Vamos a revisar este detalle aquí con este ejemplo. Veamos claramente que el grupo aldosas, aquí lo vamos a observar en este ejemplo, en grupo aldosas, que es toda esta estructura hacia arriba, tiene un grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es? El grupo aldehído. Con ustedes ya estudiamos la última clase, aldehídos y cetonas. Entonces, aquí está su grupo funcional del aldehído. Y este grupo funcional lo hace una aldosa, ¿sí? Y de aquí viene el nombre, aldosa de aldehído. Y en cuanto a la cetosa, encontramos a la fructuosa como un ejemplo de este grupo funcional. Y obviamente tenemos aquí su grupo funcional que tenemos al carbono con el doble enlace y el oxígeno. Esto pertenece a las cetonas. ¿Sí? Recuerdan que el carbono estaba unido a un oxígeno con un doble enlace. Entonces aquí encontramos este detalle. Adicional a esto, tenemos que tener en cuenta sus grupos OH o grupos hidroxilos. Veamos que en la cetosa tenemos una disposición de ¿cuántos grupos? 1, 2, 3 y 4 grupos OH. Y en las aldosas tenemos 2, 4, 5 grupos OH. Lo que significa que por el número de grupos OH también se les puede diferenciar. Avancemos. Tenemos aquí a los derivados de monosacáridos. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos a los aminoazúcares, que son importantísimos. Ya vamos a ir explicando. Veamos, en cuanto a los aminoazúcares, tenemos a la D-glucosamina y a la D-galactosamina. ¿Qué función cumple la glucosamina? Esta aminoazúcar es importante en la producción o en el mantenimiento, lubricación de las articulaciones. Si aquí tenemos la imagen, es por ello que está aquí justo en las articulaciones, ayuda este aminoazúcar, la D-glucosamina, a mantener lubricado esta zona. Y la D-galactosamina ya hace referencia a los productos, en el caso de la mujer más que todo, que hace la producción o estimula la producción de leche en el caso de que esté embarazada o ya esté en la etapa de maternidad. Tenemos otro monosacárido, un derivado que es el desoxiazúcar. ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿A qué hace referencia? Aquí está muy relacionado con la biología, teniendo en cuenta que estos son materias o contenidos de química. Por ejemplo, aquí vemos el desoxiazúcares. ¿Cómo se relaciona? Esto viene de la desoxirribosa, ¿sí? Del ADN. Es importante porque en la estructura del ADN recuerdan que tenemos bases nitrogenadas, grupo fosfato y también tenemos grupos de azúcares. Es por ello que es indispensable el desoxiazúcar para poder replicar el ADN o poder transcribirse, ¿sí? Sin azúcares el ADN no puede
avanzar, no puede hacer nada. Es por ello que es importante este derivado de monosacáridos. También encontramos a los ácidos, los azúcares ácidos. Esto, si bien es cierto, sirve como función o tiene una función principal que es de brindar energía. Sin embargo, nosotros en la actualidad, la sociedad lo ha vuelto un problema. ¿En qué sentido? En que al momento de consumir azúcares ácidos se forma glicerol y este glicerol también forma o ayuda a crear triglicéridos. Significa que el exceso de triglicéridos nos va a afectar a nuestro sistema circulatorio. Y aquí tenemos la imagen. Miremos. Aquí están los triglicéridos con colesterol y vemos que va a ir taponando, va a ir cerrando, va a ir ahorcando la vena y por ende no va a existir un correcto flujo sanguíneo. Aquí vemos justo en la mitad que hay un cúmulo de sangre, bueno, en este caso de glóbulos rojos, que es sangre, pues que está taponando, quedándose atrapado y posteriormente se va a tapar completamente y va a existir una serie de complicaciones, incluso puede provocar la muerte porque no existe el flujo sanguíneo que debería estar correcto. ¿Sí? Entonces es por ello que es importante tener un consumo bajo en carbohidratos. Ustedes lo han de haber escuchado en películas, en estas series de adolescentes. Perdón, se desconectó. Ustedes lo han de haber escuchado en estas series de adolescentes que les dicen, te vas a comer todo ese producto de carbohidratos, te va a hacer engordar y te va a hacer poner obesa, gorda y etcétera. Y empiezan a hablar de esa forma, ¿no? Ustedes ya sabrán de qué tipo de adolescentes estamos hablando. Entonces, es justamente estos se basan en que se va a producir un exceso de grasa y si es que no se va a usarla, no es necesario consumir tanto. Es decir, si ustedes van a hacer ejercicio, previamente deberían consumir carbohidratos para poder tener energía y al momento de realizar la actividad física poder usar esa energía que fue asimilada previamente y pues llegan a un equilibrio. Ahora, cuando existe un problema en el momento en el que ustedes solo comen carbohidratos sin la intención de usarlos, significa que van a estar ahí almacenados y se almacenan y se almacenan y después existe este tema del sobrepeso. Así que así funciona. Para que se despertaran, cantó el gallo. En este momento, nosotros, por ejemplo, tenemos lo siguiente en esta imagen, un trabalenguas y unas 3 palabras más difíciles de decir. Por ejemplo, el trabalenguas, yo aún no lo domino porque recién lo vi, pero hay que intentarlo del ácido desoxirribonucleico, pero quien lo logre pronunciar bien para la próxima clase sería un aporte extra. Sí, tal vez. Créeme que en cada clase este pollo, este gallo siempre canta, así que va a ser seco de pollo próximamente y les invitaré. Pero bueno, así que avanzamos en cuanto a la clase y veamos. Tenemos a los disacáridos y encontramos aquí a la sacarosa. Esto es muy frecuente. ¿En donde encontramos este tipo de azúcar? Se encuentra en la caña de azúcar y también en la remolacha. A su vez, cabe mencionar que la caña de azúcar es empleada para fabricar papel para las impresoras. Ustedes han de haber visto y capaz compran el papel a base de la caña de azúcar.
al igual que la remolacha tiene bastante azúcar. Si lo han de ver consumido, sabrán que la remolacha tiene un sabor entre dulce, así que es por ello que puede tener, de hecho tiene este producto, este disacárido que es la sacarosa. Bien, ahora avanzamos al siguiente disacárido que es la lactosa. Es decir, aquí hace referencia a los lácteos. Es igual que el azúcar presente en la leche. ¿Sí? Ustedes saben, si tienen la oportunidad de probar la leche de una mujer que está dando de lactar, pueden probar, obviamente para nosotros ya no sabe bien, pero tiene una especie de azúcar muy leve, pero lo tiene, que es importante para poder nutrir al bebé. Y a su vez, por último, tenemos una maltosa. La maltosa, eso les va a interesar porque sé que tienen un acercamiento algo interesante con este producto, con este disacárido. Y esto se encuentra en la cebada germinada. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué producto podríamos encontrarlo? ¿Quién me dice? Correcto. Muy bien. En la cerveza. Así que cuando ustedes están consumiendo cerveza, están ingiriendo un disacárido, un carbohidrato que se conoce como maltosa. Así que ya saben para cuando puedan nuevamente consumirla, pues estarán consumiendo maltosa, un disacárido y obviamente estarán consumiendo carbohidratos. Es por ello que la cerveza les hace barrigones a los hombres. Así que porque tienen carbohidratos en exceso. Veamos, avancemos con los polisacáridos. Los polisacáridos tenemos a los almidones y estos se almacenan comúnmente en las plantas y se los encuentra en las raíces. En las raíces como cuáles, por ejemplo, la yuca, ustedes saben que la yuca es una raíz, pero que es como fuente de alimento para nosotros. Ahora, hay que tener en cuenta que la yuca cruda como tal es venenosa. Tiene un ácido, no recuerdo con exactitud el ácido que tiene, pero puede resultar venenosa. Pierde esta propiedad al momento de ser cocinada, ¿sí? Al momento de ser cocida. Y cuando digo cocida no hago referencia con una aguja y un hilo, sino tiene que hervir, cocinarse y ahí pierde este ácido que no recuerdo cómo se llama en este momento y puede ser venenosa. Y luego tenemos a los tubérculos que también tienen almidón y un ejemplo sería la papa. La papa tiene rico en almidón y ustedes cuando cortan una papa así normal, sin cocinar, y la dejan ahí, va a salir una sustancia de color blanquecina al inicio y después va a liberar el almidón, una sustancia de color blanca. Se va a hacer como una espuma más o menos. Entonces esa coloración y esa sustancia, ese líquido, es un almidón lo que está liberando la papa. Bien, tenemos el glucógeno. Aquí el glucógeno es muy importante porque se almacena energía. ¿Y en dónde se almacena esta energía? Muchas de las veces se almacena en el hígado y se va liberando según la necesidad del cuerpo, según la necesidad de que se vaya a realizar una actividad. Por ejemplo, aquí acuérdense del glucógeno que se reserva o se acumula esta energía en el hígado. Cuando el hígado empieza a trabajar, ya vamos a verlo despuesito, cuando trabajan las células en absorción. Ahí vamos a revisarles y les diré, ok, aquí se da esto. Y de ahí tenemos la celulosa, que es un componente principal en las células vegetales, es decir, en las plantas. ¿En dónde específicamente? En los troncos y en las cáscaras de algunas frutas. Escucharán bien, solo en las cáscaras de las frutas. Eso no significa que, por ejemplo, la manzana va a estar en
en la parte carnosa, sino solo en la cáscara, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Por eso muchas de las personas no quieren consumir la cáscara porque dicen que son carbohidratos. Entonces, pues es por ello que la retiran. Ahora tenemos en cuanto al metabolismo de los carbohidratos, aquí en la digestión salivar, aquí se ubican en la página 91. Aquí tenemos el metabolismo de carbohidratos. Tenemos 3 minutos, chicos, así que hasta donde alcancemos, pues quedará la clase. Yo les voy a publicar este video para que puedan terminar de observar la clase. Así que estarán pendientes, porfa. Veamos, la digestión salivar, ¿qué es lo que hace? Simplemente nos ayuda a digerir, a triturar los alimentos gracias a una enzima que se llama... ¿Cómo? Ah, sí, deme un minutito. Ahorita lo hago, cierto, gracias por hacerme acuerdo. En este momento, realizada la captura. Listo, chicos, gracias. Entonces continuamos. Déjenme ver. Ya. Ahora sí, en la digestión gástrica simplemente nos ayuda a detener la producción de ácidos gástricos si fuera necesario. En cuanto a la digestión intestinal, aquí nos ayuda a la producción no a producción, sino más bien a absorber los nutrientes a través de una red miliabilis que empieza en el en el intestino delgado, ¿sí? Entonces es ahí donde se va a absorber todos los nutrientes. Estos nutrientes son absorbidos a través de la red miliabilis y transportados a los diferentes órganos, músculos, huesos, cerebro, etcétera, a través de la sangre. Así es como llegan los nutrientes a las partes del cuerpo. Bien, avancemos a la parte aquí, la parte final, la gluconeogénesis. En esta parte de aquí tenemos que, recuerdan que les dije que el hígado guardaba energía. Aquí el hígado va a trabajar cuando hace un proceso de gluconeogénesis, ¿sí? Ustedes en algún momento en el colegio han de haber experimentado de que no desayunaron y estaban esperando el receso para poder alimentarse. Entonces, y por A o B circunstancia, no pudieron salir. ¿Qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que pasa? Es que su hígado dice o expresa, bueno, el estómago no puede comer, no tiene la energía suficiente, así que el hígado dice, tranquilo estómago, yo te voy a ayudar temporalmente hasta que tú puedas comer. Y empieza a hacer este proceso de gluconeogénesis para simular que ya se alimentó, está utilizando esa energía que tenía guardada, reservada, para estos casos de que el organismo no pueda trabajar correctamente, no pueda ingerir. ¿Sí? Y es por ello que se trabaja de esta forma. Y eso sería todo, chicos. Gracias. Igual si tienen alguna duda, inquietud en cuanto al contenido, les estaremos respondiendo en los comentarios de la publicación del link o de la publicación de la presentación PowerPoint.